Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Yo soy Ricardo Girata y esto es Case Knowledge. La verdad es que debido a las necesidades de ustedes, pues hoy queremos hablar sobre una parte 2 que tiene que ver sobre básicos, sobre indicadores y métricas del desempeño, los que muchos conocemos como KPIs o PIs, ¿verdad? Yo les recomiendo ahora, antes de que veamos este seminario, que tomen nota, porque vale la pena que vean la parte 1 de básicos sobre indicadores y métricas. Y por otro lado, también vean un webinar muy importante que tiene que ver con la aditividad de la varianza, que son webinars que considero son complementarios al presente. Pero por otro lado, también vean todo lo que les ofrecemos en términos de tips in bits. Muchos de los tips de análisis causa-raíz tienen que ver con indicadores, entonces también vale la pena que vean estos tips in bits. El día de hoy entonces queremos abordar en una segunda parte los básicos sobre indicadores y métricas del desempeño, los KPIs. En esta parte 2 entonces nos interesa pues, hablar sobre cuál es el reto de desplegar los métricos por niveles, porque las organizaciones hacen planeación estratégica y despliegan o traducen o cascadean muy bien las acciones o los proyectos, los qués y los cómo, pero en materia de proyectos. Pero no necesariamente le dedican tiempo a cascadear o a breakdown, a desplegar lo que serían los métricos. Entonces, este es un punto importante. Por otro lado, tenemos que entender que debe ser una relación no solo de decir los qué es, sino también decir los cómo. Les vamos a poner un par de ejemplos. También es muy importante cuando uno habla de indicadores, el tener la diferencia entre tengo que medir esto o debo tener estos datos. Es decir, tomar decisiones con los indicadores que tienes es una cosa, pero construir nuevos indicadores es otra cosa. Entonces, en ese sentido, vale muchísimo la pena que tomes esto en consideración. Por otro lado, una de las maneras más importantes que se pueden desplegar los indicadores tiene que ver con la relación de causalidad, de causa-efecto. Esto es una lógica en la manera de desplegar los indicadores. Y vamos a hablar entonces sobre algunos indicadores que se deben de manejar cuando haces un proyecto, a diferencia de los indicadores que comúnmente se utilizan para la gestión de procesos, ¿no? Entonces, en conclusión, hoy vamos a hablar sobre despliegue de la planeación, disponibilidad de datos, visión de procesos y lógica de un proyecto. Esto es lo que incluye el webinar del día de hoy. Entonces, te recuerdo que en la parte 1, es importante que veas nuestro webinar parte 1, básicos e indicadores parte 1, ahí hablamos con más detalle sobre qué son los indicadores, cuál es el objetivo de tomar datos, qué tipos de datos existen, ¿no? Los datos de números, o también tenemos datos que son descriptivos, descripciones, opiniones. Tú puedes estar tomando fotos y las fotos también son datos. Puedes hacer lluvias de ideas, también son datos. También hablamos sobre los errores en el uso de los métricos, la importancia de focalizarse en el problema y también algunos diferentes métodos, muy rápido mencionamos, cómo algunos modelos categorizan o agrupan los métricos de diferente manera. Desde los métricos que son de causa-efecto, los métricos que se utilizan y están agrupados por el Balance Scorecard o el cuadro de mando integral. Así como también un modelo que se utiliza que se llama el de marco lógico, que tiene otra manera de acomodar o de agrupar los indicadores. Y otro que es el modelo de la rutina diaria, que seguramente en las empresas, sobre todo de manufactura, pues gusta o nos gusta tener agrupados los indicadores por indicadores de calidad, costo, tiempo, seguridad, servicio, mantenimiento, entre otros. Simplificado sería el QCD, ¿no? Obviamente seguridad es primero. Todo eso en la parte número 1, entonces pues vale la pena que veas nuestro chat. Ahí te están poniendo ya dónde están los links de la parte 1. Entonces vamos a hablar hoy en la parte 2 de indicadores y métricos de desempeño desde una perspectiva ahorita conceptual. En mi experiencia, una de las cosas que más se necesita cuando uno va a hablar de KPIs o de métricos es lo que se conoce como una definición operacional de cada indicador. Entonces, si tú tienes 100 indicadores, pues tendrías que hacer una definición operacional de cada uno de esos 100 antes de seguir adelante. ¿Está bien? Porque uno de repente utiliza porcentajes, pero cuando le dices a alguien es que es el 11%,
El resto de la organización no entiende ese por ciento de dónde salió, cómo se calculó, cada cuándo se mide, en algunos casos de qué tamaño fue la muestra, ¿verdad? De qué manera se puede segmentar esos datos, si realmente tienes más de 50 datos para poder calcular un porcentaje, entre otras dudas que empiezan a salir cuando uno está metido en estos temas de métricos. Entonces es importante que tú definas primero para qué quieres ese indicador. Repito, si tú tienes 100 indicadores, pues entonces para qué es cada indicador. Después tengas que definir cuál es ese métrico o punto de control, también se le llama, y cuál es la característica que está midiendo, ¿verdad? Porque algunos dicen, es que el métrico es la calidad de la comunicación. Caray, pues yo no sé cómo mides ese métrico. ¿Cuál es el métrico que mide la calidad de tu comunicación? Y esto lo digo porque muchos dicen que lo que hay que mejorar es la mala comunicación, ¿no? Entonces, ¿dónde está el métrico? ¿Dónde está la variable? ¿Dónde está la manera de evaluar, medir o describir el fenómeno? También tienes que decir dónde se mide y quién es el que lo mide. También cómo se mide, con qué procedimiento, con qué protocolo, con qué instrumento de medición, ¿verdad? O instrumento de evaluación. O si es cualitativo, bueno, con qué modelos, con qué procedimiento se hace, cuándo o cada cuándo se tiene que llevar a cabo esta medición, cómo se registra, dónde se registra, y muy importante, ¿no? ¿Qué haces cuando lo que estabas esperando no lo logras? Es decir, cuando estás midiendo el cumplimiento de una meta de producción y tú mides y resulta que no estás cumpliendo con la meta de producción. ¿Qué vas a hacer? Para ello entonces necesitas el valor esperado, tanto en la especificación como en los rangos y tolerancias, pero también necesitas tener, repito, el qué vas a hacer cuando no estás llegando a esa especificación o a esas tolerancias. Todo esto y otras cosas que le puedes añadir es lo que es la definición operacional de un indicador. Mira, cuántas organizaciones tienen métricos, pero no tienen definido todo esto. Por lo tanto, cuando lo comunican al resto del personal o a los diferentes niveles decimos el director a los gerentes a las jefaturas, las jefaturas a los supervisores y los supervisores a la operación, no necesariamente todos entendemos qué es ese indicador. Y entonces a la hora en que hacemos trabajo estandarizado o trabajo estandarizado de los líderes, pues el texto se lee igual, pero no necesariamente el indicador para un director es igual que el indicador para un supervisor, aunque estén redactados iguales. Muy bien. Es decir, el nivel de servicio desde la perspectiva de un director es diferente que el nivel de servicio desde la perspectiva de un supervisor del almacén. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto que es la definición operacional. Una primera tarea que puedes hacer es, pues, de los indicadores que hoy manejas, haz este ejercicio y define correctamente tus indicadores. Y te vas a dar cuenta que en muchos de estos casos ni siquiera tienes claro dónde se mide, cada cuándo se mide, y los tienes porque seguramente hay alguien en la organización que cuando le pides un reporte, de alguna manera lo saca. Pero no quiere decir que si le pides ese reporte en tiempo real, lo va a poder estar procesando rápidamente. Muchísimos de los reportes que tienen los gerentes y los directores sí los construyen los equipos de trabajo, pero se tardan muchísimo tiempo. Pero como es una vez al mes, pues no les importa. Pero cuando el director les empieza a pedir esto cada semana o cada tercer día, pues es una inversión de tiempo muy grande, derivado a que no se tenía bien la definición operacional y por lo tanto no se tenía muy bien definido el cómo se van a tener que hacer o definir estos indicadores. Vamos a poner un ejemplo, ¿no? Yo lo que quiero es que la sopa esté siempre calientita y el cliente siempre esté muy contento, ¿no? Ese sería el objetivo de una definición de un indicador. Ahora, dentro de esto, ¿verdad? ¿Cuál sería el métrico? Pues la temperatura de la sopa, me dirían. La especificación podríamos decir que es entre 80 grados y no menor a 70 grados, ahí va la tolerancia. El lugar de registro pues sería en la mesa del comensal, al menos eso diría alguien que no conoce el restaurante, ¿no? Que le midan la temperatura cuando le sirvan el plato. Registro pues lo va a hacer en una tabla de medición y va a dejar una gráfica de líneas, lo va a hacer a través de un termómetro o de un pirómetro y un termógrafo, ¿no? Lo va a hacer una vez cada 10 platos y el impacto va a ser la reducción de las devoluciones, quejas, y va a tener 100% contentos a los clientes en la encuesta de satisfacción. No sé si esto les genera a ustedes un poquito de ruido en términos de cómo me van a servir la sopa y va a tener un termómetro adentro mi sopa, ¿no?
Esto está un poquito complicado. Entonces, ¿es viable? Y la verdad es que no suena muy apetitoso. Entonces, a veces desde el escritorio se ven muy bonitos los métricos, pero ya en la operación no es tan fácil construirlos o no es pertinente hacerlo. Qué diferente sería que en este mismo ejemplo de la sopa, el objetivo es el mismo, que esté caliente y el cliente esté contento, pero el métrico es el tiempo que pasa entre que se sirve la sopa y se lo lleva el mesero a la mesa del comensal. Obviamente hay otro indicador que sería que la olla esté hirviendo. Si el caldo está hirviendo, entonces, y lo sirvo en un plato, el tiempo que pasa entre que lo sirvo y se lo llevan al comensal, esto ya empieza a ser lo que garantiza que al comensal le llega la sopa calientita, caliente. Pero no tuve que utilizar un termómetro. Es decir, muy simple. La especificación entonces está en función del tiempo, que no pasen más de 2 minutos entre que se sirve el plato y se le lleva a la mesa. Y por otro lado, el de la olla hirviendo, pues es básicamente una validación visual, si salen burbujas o no salen burbujas, de que esté hirviendo el caldo. El lugar de registro es en la cocina. El método pues puede ser un reloj o un timer, ¿verdad? Se pueden usar también numeritos, fichitas, colores. Y finalmente el registro, pues solamente la empresa dice voy a registrar cada vez que el cliente se queje. Pero pues ¿para qué registro cuando sale bien? Porque finalmente mis estándares se están cumpliendo. Y el impacto pues se va a lograr y es viable totalmente para cualquier negocio que se dedique a los restaurantes. No tiene que comprar termómetros. Esa sería la diferencia. Yo sé que es un ejemplo muy sencillo, pero ¿cuántos de estos tenemos en nuestras organizaciones? Realmente tenemos muchos métricos en donde la operación elabora la receta de cocina, sigue el procedimiento, fabrica algo, pero ellos no miden nada. Le mandan la muestra o le mandan todo el producto a la siguiente etapa, que es un grupo de inspectores de control de calidad, y los que deciden si está bien hecho o no está bien hecho son los de calidad. Pero los que estaban operando, pues simplemente no midieron nada a lo largo de su proceso. Entonces, esto es una manera de ver las cosas. Necesitamos entender que un indicador se tiene que medir en el lugar de los hechos. ¿Cuáles son entonces los errores más comunes en el uso de indicadores y métricos? En general, la verdad es que tenemos indicadores que no tienen una definición específica, como ya lo dijimos, la definición operacional. Hay indicadores que se miden para reportar, pero no para tomar decisiones. O sea, lo importante de un métrico no es que te sirva para hacer una gráfica y estarla presentando todos los lunes o todos los meses. Tienes que estar midiendo para tomar decisiones. Entonces tiene que estar en tiempo real. Y en muchos casos, el tercer lugar dice, quien toma la medición no entiende el indicador. La otra, la frecuencia de medición del proceso no corresponde a la periodicidad del reporte. Es decir, tú estás midiendo cada hora, pero hay alguien que hace un resumen todos los viernes de lo que pasó en toda la semana. Pudiendo haber tomado decisiones a la siguiente hora de que salió un problema, tú te das cuenta de los problemas hasta el viernes cuando haces el reporte de 5 días, 3 turnos por día, ¿está bien? Y los datos los tenías por hora. Por lo tanto, es mejor tener indicadores en las unidades naturales, en los periodos naturales en donde se está dando el proceso. Ahora, muchas veces se tienen indicadores que suenan muy bonito en los libros, pero que en la empresa si los buscas no existen. Entonces, por eso fallan, tenemos errores en los indicadores, porque tenemos puestos métricos que la empresa en realidad no mide. ¿Está bien? Tenemos también problemas en lo que se llaman paralelismos, es decir, tienes grandes sistemas de bases de datos, ¿no? ERPs, por ejemplo. Pero de ahí extraes tú los datos y alguien en un Excel o en una hoja de cálculo hace una serie de operaciones y los datos que se usan para tomar decisiones son los que vienen del Excel o de la hoja de cálculo de esa persona. Entonces, si esa persona no va a trabajar y nadie tiene acceso a esa hoja de cálculo, ese día no tomaste decisiones. Eso se llama paralelismo. Entonces, uno tiene que tratar siempre de estar cerca de la fuente primaria, de donde se registran y se guardan los datos o inclusive se analizan, es decir, se generan ya gráficas o se categorizan las fotos o se generan grupos o clústeres de cosas. Luego, por otro lado, el penúltimo error es que los indicadores sí se miden, pero nada más sirven para el reporte, es decir, se guarda el reporte, nunca nada se toman decisiones. Y por último, pues creo que es muy común y tenemos otros webinars donde hablamos del lado oscuro del promedio, por ejemplo. La verdad es que las personas miden o medimos, pero tenemos un desconocimiento de lo básico de cultura estadística. Utilizamos promedios cuando tenemos menos de 20 datos.
Entonces tomas dos datos y dices, es que el 50% tiene esta conducta. Caray, tomaste dos datos y uno te salió sí y el otro no. Bueno, en efecto es la mitad de dos, pero no es suficiente para generalizar y decir que así se está comportando tu proceso. Y por otro lado, bueno, con promedio se cometen muchísimos errores. Yo los invito a que vean nuestros webinars sobre el lado oscuro del promedio. Entonces, hablando ya de los tips que les queremos dar en este webinar hoy, uno de los temas importantes es cuando la empresa necesita desplegar su planeación, es decir, hace la planeación estratégica y luego, o un budget, un presupuesto, ya sea de ventas o de costos, y luego lo que quiere es traducir ese budget o ese presupuesto o ese plan del nivel director a los niveles directivos gerenciales, luego de los gerenciales a las jefaturas y así a los siguientes niveles o tiers en una organización, capas también se le dice. Entonces, en ese sentido, un ejemplo que les podemos poner es el siguiente. El más común es que en una organización digan, pues yo lo que quiero es incrementar mis ventas. ¿Cómo? Pues vendiendo más en cada región. ¿Y cómo voy a vender más en cada una de las regiones? Pues vendiendo más en cada una de las sucursales. Pues pareciera que estás traduciendo los métricos del métrico directivo, que sería ventas totales, a los métricos por sucursal. Pero si lo analizas, realmente no hay un despliegue, solamente estás dividiendo o estratificando el total de ventas de dónde fue el origen de las mismas, pero no se está traduciendo a un cómo. Solamente estás diciendo el gran qué y cómo dividiste los gran qués en subqués y en subqués, pero no hay estrategia. No hay una traducción de métrico que me diga, como lo vamos a ver en la siguiente lámina, ¿verdad? En donde tú puedas decir, si yo quiero incrementar mis ventas, pues tengo que incrementar de alguna manera el porcentaje de conversión de ya sea número de leads que me llegan, número de posibles clientes que me lleguen, cuántos de ellos los estoy convirtiendo a ventas reales, ¿verdad? Entonces, una manera de poder incrementar tus ventas es teniendo un mejor hit ratio, que a su vez, si lo voy a pasar a los niveles de gerencia o jefatura, pues tendríamos que incidir en los vendedores en que tengan un mayor embudo, como se dice, de ventas, o un mayor pipeline, o sea, tener mayor capacidad de generación de leads, obviamente calificarlos, prospectarlos, acercarse y tratar de vender. Pero también influyen procesos administrativos como tiempos de cotizaciones, ¿está bien? Tiempos para poder enviar un documento. Así como también a cuántas de las visitas o leads los has podido ir a visitar. En este sentido, y creo que en este ejemplo ustedes pueden ver claramente cómo un indicador, que en este caso está de color rojo, que es el volumen de ventas, se va traduciendo realmente en comos con indicadores diferentes, que se llama también una causalidad. Hay una relación causa-efecto entre el objetivo directivo o el métrico directivo y los métricos que están en los siguientes niveles. Esto que estamos presentando ahorita es un dolor de muelas para muchas organizaciones, que lo único que hacen es hacer el ejemplo anterior en donde dividen el todo en las partes, pero las partes no son comos, solamente son las diferentes pedacitos que conforman un número. No hay estrategia, entonces tengan mucho cuidado. En la planeación, uno de los grandes retos es precisamente cómo nosotros vamos a poder traducir los qués en los cómo. Desde el punto de vista de un negocio, para traducir ahora no solo los qué, sino también los indicadores, pues vamos a ponerlo en un ejemplo. El director, entre muchos indicadores que tiene, pudiera tener un indicador de eficiencia, un indicador de clientes nuevos y un indicador de que las entregas se hacen completas y a tiempo, lo que se llama EFOT. Entonces, cuando uno se pregunta los cómo empiezan a ser de los gerentes, reducir los tiempos muertos, incrementar el pipeline o el número de leads, tener menor defecto interno o defecto externo, tener mayor rendimiento de los equipos y también mejorar nuestro servicio o niveles de servicio en general de nuestra planta o de nuestra empresa o de nuestro almacén. Y lo que uno tendría que empezar a relacionar es si hay impacto entre los qués y los cómo. Por ejemplo, si yo le pego a estos 5 verdes, donde está una relación con una pelotita, podemos decir que si mejoran los tiempos muertos, incrementa el pipeline, se reducen los defectos internos o externos y los defectos ya de quejas muy grandes externas, así como el rendimiento del equipo, se va a mejorar la eficiencia.
Pero si yo quisiera tener más clientes nuevos, convertir, entonces tiene que haber otros indicadores. Como ustedes pueden ver, claro, le pega el pipeline, le pega el defecto y también le pega la parte del nivel de servicio. Y si yo quisiera entregar a tiempo, encuentro también la relación entre los cómo indicadores en los qué indicadores. Esto es un ejemplo nada más de lo que, repito, es un dolor de muelas para muchas organizaciones, de cómo tener muy bien desplegados los diferentes métricos, desde los métricos de negocio, que son los del director general y los directores ejecutivos, cómo irlos traduciendo a los directores de área o los gerentes, y de los gerentes luego otra vez desdoblarlos para poder unir los indicadores con la rutina diaria. Todo esto es un tema muy importante. Digo, conceptualmente ustedes lo entienden, pero las empresas no le dedican tiempo a hacerlo. Igual entonces se habla de eficiencia, y aquí pues nada más por ponerles el ejemplo de hace rato que pusimos con las rueditas, pues está muy claro cómo se calcula la eficiencia. En particular esto es eficiencia en procesos de manufactura, pero están muy claramente desdoblados o breakdown, ¿no? Desplegados los diferentes métricos en una relación de causalidad. Entonces, hablando de la planeación estratégica, ¿cuánto tiempo le dedicamos? Después de que termina la estrategia del negocio y sus proyectos transformacionales y sus proyectos enfocados, sus proyectos normativos y los proyectos del día a día, ¿cómo los vamos relacionando con métricas que sean del nivel de cada uno de los niveles de la organización? Indicadores gerenciales, indicadores de jefaturas, indicadores de supervisores. Ya a nivel de supervisores y jefaturas normalmente son los métricos de la rutina diaria. Los indicadores que suelen ser un poco diferentes ya son de jefaturas para arriba, porque entran proyectos nuevos y proyectos de inversión, reingenierías, mejoras un poquito más complejas, entre otros. Entonces, el chiste es cómo podemos nosotros entender cuáles son los indicadores que algunos les dicen accionables y que impactan en el resultado final, o indicadores que en inglés se dicen leading, que a su vez tienen un impacto en los que llaman lagging, ¿no? Que serían los del gran efecto. Si lo pintamos como un diagrama de árbol, digo, no lo voy a leer así todo, pero ustedes que conocen diagramas de árbol, pues hay una lógica de cómo traducir lo que quiere el director en lo que tienen que hacer los gerentes, lo que hacen los gerentes, cómo van a contribuir ahora las jefaturas, y lo que requieren las jefaturas, cómo contribuye la operación. Esto se llama tradicionalmente un despliegue de la planeación. Hay diferentes modelos, entre ellos Hoshin, pero también existe WS en gestión de proyectos, ¿verdad? Pero todos hablan de cómo ir traduciendo o desplegando la planeación. Este sería un primer punto importante para nosotros de comentar en el día de hoy. Es decir, hay diferentes tipos de indicadores y unos están muy relacionados con toda esta parte de despliegue de la planeación. Por otro lado, en la rutina diaria, no la planeación, es decir, con o sin planeación, las empresas funcionan y las empresas tienen procesos. Para que los procesos puedan funcionar, pues habría que recordar que hay una cosa que ya lleva muchos años, muchísimos años, ¿no? Yo diría que pues más de 70 años, pero tenemos que estar hablando de qué es calidad. Entonces, calidad es cuando uno dice, el siguiente proceso es mi cliente. ¿Qué quiere decir? Mi cliente no debe sufrir con las cosas que yo hago. Si yo cometo un error y me lo detecta el cliente se va a retrasar, el cliente se va a enojar, el cliente va a sufrir y el responsable soy yo. Por lo tanto, se dice siempre que el cliente no debe sufrir con las cosas que yo le entrego. Sean suministros, pueden ser partes en proceso, o puede ser producto o servicio terminado. Entonces, si todo el mundo habla de esto, o sea, pues si yo pregunto, ¿qué es calidad? Me contestan las dos de arriba, las dos de color en letras blancas. Pero cuando yo pregunto, ¿y cómo mide la calidad de mi trabajo mi cliente? ¿Cómo yo, que estoy en un proceso dentro de una fábrica o dentro de un CEDIS o dentro de un hospital, una escuela, una fundación, cómo me evalúa mi siguiente proceso? Ustedes van a dar cuenta que no mucha gente lo sabe. Entonces, pues no es que se equivoque o no sea consciente de los errores que comete, es que no sabe lo que le miden. Es decir, no existe una conciencia de qué es calidad. Entonces, en el proceso no hay manera de convencer a las personas de que es importante hacer las cosas bien si ni siquiera saben qué es bien. Entonces, en ese sentido, ¿cómo mide la calidad mi cliente a mí? Puede ser mi siguiente proceso.
Y por lo tanto, ¿qué estoy midiendo yo antes de entregárselo? ¿Qué estoy yo asegurando que me ayuda a mí que cuando pasa el siguiente proceso o su proceso ya no va a haber reclamos? Y miren que muchas organizaciones no han pensado en eso, no lo tienen escrito, no lo tienen pegado. Y por lo tanto, ¿en qué parte de mi proceso tengo yo que medir lo que digo que tengo que medir? No solo es medirlo después, justo antes de entregarlo. ¿Qué cosas debo yo medir a lo largo de mi proceso para garantizar que el producto final sale correcto? ¿Cómo y cuándo lo debo medir? Y otra vez regresamos a la definición operacional de los métricos. Si yo quiero que salga muy bien la sopa, pues tengo que controlar muy bien también los suministros, pero tengo que controlar la manera en que yo elaboro la sopa a lo largo del proceso. ¿Y cómo voy a estar yo midiendo este proceso de elaboración para darme cuenta sobre la marcha que las cosas van bien o no? Y ya después que tienes los datos, pues cómo los analizas, cómo los administras, y evidentemente van a salir muchas áreas de oportunidad. El objetivo de los indicadores no es hacer reportes, es detectar áreas de oportunidad, es decir, si voy bien o me regreso, si mi proceso está bajo control o no, si hay o no hay desviaciones, errores, problemas o fallas. Y si los hubiera, entonces tengo que generar mejora continua, tengo que hacer procesos con diferentes métodos de cosas que ustedes pues conocen como Kaizen o como innovación, Kaikaku o Kakushin. No importa. Muchos ya están en temas de análisis de riesgo, que sería otra manera también de ser preventivo. Entonces, una de las tareas importantes cuando uno está hablando de indicadores desde la visión de proceso, ya no desde la visión de planeación, sino de la rutina diaria, es que tenemos que tener muy claro esto tan sencillo que todos conocemos como la cadena básica o la cadena proveedor-cliente, o CIPOC en inglés, que sería la traducción al inglés. Entonces, ¿qué evalúa mi cliente de lo que yo le entrego? ¿Está bien? Si yo le voy a entregar un reporte, si yo le voy a entregar una cotización, si yo le voy a entregar un producto, un servicio, ¿verdad? Bueno, desde una comida, ¿no? ¿Qué es lo que el cliente evalúa para decir estoy satisfecho o no? Pueden ser contractuales, es decir, puede haber un contrato ya, pero puede haber simplemente me gustó o no me gustó, estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Por eso tiene que haber lo que muchos llamamos convenios o contratos entre los procesos, para al menos tener clarito el mínimo necesario para que pase, sin necesidad de ser inspeccionado. Pero dentro del proceso yo tengo que decidir qué debo medir y controlar para poder asegurar mi calidad. Y no necesariamente calidad por inspección, sino tengo que tener medidas a lo largo del proceso que me permitan a mí controlar las diferentes variables que a final de cuentas van a generar esta calidad. Pareciera que estoy hablando hace 30 años, pero muchas organizaciones hoy no lo tienen claro. Dentro de mi procesote, como lo pueden ver en esta lámina, pues ya tenemos ahora pues varios cuadritos con varias cadenitas dentro del procesote. O sea, tenemos subprocesos dentro del proceso. Pero es igual. ¿Qué evalúa mi cliente de mis diferentes entregables que vienen de mis diferentes procesos de mi organización, empresa, escuela, institución, ONG, fundación? No importa. Y dentro de mi proceso, ¿qué debo medir y controlar en mis procesos para poder asegurar mi calidad? Así platicado suena muy fácil, pero muchas organizaciones, cuando uno ve inclusive las recetas de cómo fabrican cosas, solamente dice qué tienes que hacer primero, qué tienes que hacer después, cómo le ensamblas un tornillo, cómo lo haces, cómo lo pruebas. Pero la persona no está consciente de qué es lo que tiene que medir para garantizar su calidad, ya sea individual o la calidad de esa celda o de ese proceso. Y ya cuando estamos más avanzados, pues nos damos cuenta que muchos de los problemas que tenemos es por las inconsistencias de los insumos que nosotros compramos, es decir, de las materias primas, o si son partes de su ensamble que nos vende otra empresa. Entonces la otra pregunta es ahora, ¿qué debo medir en mis suministros para asegurar mi calidad? En todos estos tres que ven de colores, las tres cosas que hay que medir, pues están los métricos y están los indicadores. Entonces son indicadores que, repito, si lo ven, son diferentes a los de planeación, pero son indicadores que me ayudan a medir si mi rutina diaria está funcionando o no. Y esto entonces nos lleva al por qué en las organizaciones se utilizan, se dicen las iniciales, por supuesto, pero nos interesa controlar las características de la calidad, las características físicas de la calidad. Puede ser densidad, temperaturas, distancias, volúmenes, ¿verdad?
peso de las piezas, si coinciden o no coinciden los agujeritos para que después entren los tornillos. Todo eso es la calidad. Pero también tenemos que estar monitorando el costo, si está saliendo la pieza en el costo presupuestado, ¿verdad? Problemas de inflación, problemas de suministros, tener que estar comprando en lugar de vía terrestre, me lo tuvieron que mandar por avión, pues ya me subió el costo de la pieza y no le puedo cobrar más al cliente, luego entonces estoy perdiendo dinero. Pero son características que agregan o no agregan valor. También hay características de tiempo, es decir, puede ser bueno, bonito y barato, pero no está entregado a tiempo, no sirve. ¿Está bien? El embarque salió a tiempo, pero iban 2 piezas equivocadas, entonces me las devolvieron. Pues no estuvo bien. Y también, obviamente, seguridad es primero, pero un producto, sobre todo los productos que van a la industria de alimentos, ¿verdad? Pues no solamente tienen que ser buenos, bonitos, baratos y a tiempo, sino tienen que ser seguros e higiénicos. Si es una fábrica, pues igual, productos buenos, bonitos y baratos, pero que no estén generando condiciones inseguras de trabajo. Y así como estas, podemos hablar de otros, como es el ambiente laboral. En México diríamos, si está hecho con amor, pues está bien hecho, ¿no? Entonces, ¿qué características tiene mi producto que demuestran que hay un ambiente laboral correcto? Así como características de servicio y mantenimiento. Si gustan, pueden ver otros webinars que tenemos, sobre todo donde hablamos de calidad total, pensamiento de calidad, ¿no? Pensamiento de totalidad, entre otros. Es decir, ahí dedicamos más tiempo a esto. Inclusive tenemos donde hablamos del modelo Kano, que habla más sobre estas características y si eres o no eres competitivo. Pero bueno, regresando al tema de indicadores. Entonces, hay que entender cuál es la evolución de tu empresa en términos del sistema que tienes. Hoy, ¿tú garantizas todo basado en inspección final? ¿O ya tienes control de procesos? Es decir, estás controlando la calidad desde que se genera la calidad, es decir, desde cada uno de los diferentes procesos y la secuencia, cliente interno, hasta que sale el producto final, o hasta que sale tú lo revisas. Entonces, pues obviamente está menos evolucionado el que solamente usa calidad por inspección. Hoy están más evolucionadas las empresas que tienen control de procesos y más aún control estadístico de proceso. Y cuando la empresa pues ya diseña cosas, ¿verdad? Pues hoy o está alineado a empresas que diseñan, pues lo que hay que hacer es solo el control de los procesos, pero basado en mejorar la calidad del diseño mismo. Si mejora el diseño, mejora la manufactura, y si mejora la manufactura, pues mejora la calidad del servicio, ¿no? Entonces, todo este tema tiene que ver con por qué en muchas empresas los métricos en la línea, en la rutina diaria, no están separados por financieros, de mercadotecnia, sino están más bien separados por indicadores de calidad, indicadores de costo, indicadores de seguridad, indicadores de entrega, de tiempos de entrega a nivel de servicio. Porque es el modelo, lo promovieron los japoneses, QCD, Quality, Cost, Delivery, Safety, en corto, pero es más para la rutina diaria. Ahora, ¿qué pasa con otra manera de ver los indicadores que sería en términos de la lógica de un proyecto? Es decir, tú tienes que ejecutar un proyecto, como todos, ¿está bien? Proyectos chiquitos, proyectos grandes. El tema es que no entendemos que un proyecto tiene diferentes grandes componentes. Y los componentes en general, pues los podemos separar desde un punto de vista lógico en las acciones que se necesita hacer para poder generar un entregable que está de color azulito. Si ya tienes esos entregables, quiere decir que vas a poder cumplir con el propósito o el objetivo de ese proyecto. Y ese proyecto, de lograrse, va a tener otro impacto o va a contribuir con un mega beneficio o un mega propósito mayor, para el cual se necesitan varios proyectos, no solo uno. Y ya si estamos hablando de un megasistema, como podría ser un país, una nación, un estado, pues todos los diferentes grupos de proyectos también tienen un impacto directo en un gran sector educativo, ¿no? El sector social, el sector de seguridad, que ya pues es hablar en términos mucho mayores. Pero bueno, hay empresas cuyo impacto está totalmente ligada al desempeño de un sector, por ejemplo, el de tecnología de comunicación. ¿Está bien? Es decir, son proyectos que le pegan a toda la cadena de valor global. Entonces, en un solo proyecto, repito, tenemos actividades que tienen una manera de medirse, las que están de color verde. Pero esas actividades se demuestra que te gastaste el dinero y que invertiste tiempo correcto con salidas, con outcomes o outputs, entregables se dice.
son las cosas que generaste gracias a que trabajaste. Reportes, estudios. Si te dedicas a hacer casas, pues son casas. Si te dedicas a dar clases, cursos, pues el entregable son los cursos, las horas, los diplomas, etc. Los propósitos es, bueno, pues ya la gente está capacitada y ahora ¿qué lograste? La gente está certificada, ¿qué lograste? Ya hiciste un diagnóstico, ya te entregaron el reporte del diagnóstico. ¿Qué ganaste con eso? ¿Cuál fue el objetivo que alcanzaste? ¿Qué se redujo o qué se incrementó? ¿Para arriba o para abajo? Y gracias a que logras ese proyecto, ¿a qué contribuiste? Esta lógica es la que para muchos es un problema porque estamos hablando del mismo proyecto, pero cada quien usa indicadores de diferente color, verdes, azules o violetas. Entonces, cuando alguien pregunta, ¿cómo va tu proyecto? ¿No? Es muy chistoso porque algunos van a contestar, va muy bien, vamos a tiempo y sin desviaciones en presupuesto. Vamos conforme al programa. Es más, te enseñan el Gantt de cómo era plan y cómo era el actual. ¿Está bien? Y te dicen que el proyecto va bien. La verdad, son indicadores básicamente de cumplimiento del plan. Pero todavía no hay evidencia de que se está cumpliendo ¿con qué? Con los entregables. Hay otras personas que te van a contestar, ¿cómo va tu proyecto? Muy bien, ya se realizó el diagnóstico, tenemos el reporte, ya se dieron 5 cursos, ya se tiene certificadas 50 personas, ya se han construido 100 aulas. ¿Está bien? Y tú dirías, muy bien, ese es el cumplimiento de los entregables. Al menos en un proyecto, pues si entregas, pues te tendrían que pagar. Eso es básico. Que si se cumplió o no se cumplió el objetivo de ¿para qué querías tantas aulas? Eso es otro tema. Entonces alguien podría también contestar, ¿cómo va tu proyecto? Muy bien. Ya logramos ampliar la cobertura educativa a más de 10,000 niños. Ya logramos cubrir pues algunas otras zonas rurales con más escuelas. Tenemos más jóvenes en el sistema educativo, o nuestro municipio estaba en el lugar 40 y ahora está en los primeros 10 lugares del estado. ¿Sí ven la diferencia de los indicadores? Solo que uno está hablando de que cómo va en el plan, cómo se está gastando los recursos, el otro está hablando de ya entregó o no entregó los entregables o los productos, y el otro está hablando en términos de si se cumplieron o no se cumplieron los objetivos del proyecto. Pero los tres están hablando del mismo propósito. No son indicadores diferentes, no tiene caso separarlos en financieros, en procesos, en mercado, que sería el balance. Porque este es un solo proyecto y la manera de controlar proyectos está más apegado a un enfoque lógico. Y pues habrá otros que al final dijeran, oye, ¿cómo va tu proyecto? Y el proyecto diría, muy bien. Ese proyecto en particular va bien porque ya contribuimos al desarrollo social de estas comunidades, sus poblaciones vulnerables, y se ha incrementado la escolaridad en todo el estado. Si ustedes lo ven, pues obviamente es una persona que está más arriba y que ve que hay muchos proyectos, no solo ¿verdad? Y en particular está contribuyendo al fin último, digamos, al fin mayor, al suprasistema o al gran propósito. Entonces, como ustedes pueden ver, esta es otra manera de ver los indicadores. Entonces, en una empresa puedes verlo desde cómo se van desplegando los qués y cómo en la planeación, pero también lo puedes estar viendo desde esta perspectiva de un enfoque lógico, o si estás en la rutina diaria, no en proyectos, sino en procesos, estarlo viendo desde la perspectiva de cuál es el desempeño de tu proceso en base a calidad, costo, tiempo, seguridad, entre otros. Entonces hay que cuidar la alineación de todos, ¿no? Yo diría que, bueno, en este enfoque lógico de proyecto, pues un proyecto tiene al menos 4 niveles de indicadores. El indicador del gran propósito, es decir, se necesitan varios proyectos para lograr este gran beneficio, pero de tu proyecto, si cumpliste o no los objetivos, si tienes o no los entregables, y cómo fue tu desempeño en las actividades, ya sea que estuviste a tiempo, tuviste retraso, te saliste del presupuesto, te ahorraste algo, ¿qué más hiciste? Todos esos son los 4 niveles de un modelo lógico de un proyecto. Ahora, todo proyecto, chico o grande, debe de tener alineados sus indicadores en una manera lógica. Y mira, que cuando uno va y habla pues con el sector operativo, pues lo más probable es que tenga indicadores de actividades. Cuando uno va con los supervisores y jefaturas, pues uno esperaría más entregables.
Y después los grandes objetivos pues, estarían a los niveles de gerencia y dirección, así como el gran propósito, que serían los accionistas, directores y los accionistas, si lo queremos ver así. Entonces, estos 4 niveles no se refieren al despliegue de capas de directores, gerentes y jefaturas. Puede aplicar, porque es una relación causa-efecto. Pero más bien son la manera en que todo proyecto, chico o grande, deberíamos nosotros de cuidar cómo clasificamos los diferentes indicadores de un proyecto en particular, ¿no? Entonces, bueno, hasta ahorita hemos hablado de 3 maneras de agrupar o categorizar los datos, que son áreas de oportunidad en mi experiencia de las organizaciones. Este último cuarto no es una manera de clasificar los datos, básicamente sería clasificarlos en los tengo o no los tengo, porque a veces arriba se escucha muy bonito, pues hay que sacar estos datos y vamos a poder tener este tipo de toma de decisión. Pues sí, pero nunca has ido al lugar de los hechos y no te has dado cuenta que ese dato no existe. ¿Se acuerdan de la definición operacional? ¿Qué quiero saber? ¿Qué métrico? ¿Dónde y quién lo mide? ¿Cómo y cada cuándo se mide? ¿Y cuánto es el valor esperado y la especificación? Si no se hace correctamente esta definición operacional, de verdad, hay personas que creen que en la empresa existe ese indicador, pero no existe. O de otra manera, hay personas que les gustaría tener ese indicador, pero cuando lo platican con el resto del equipo, se dan cuenta que ese indicador no es posible tenerlo. No hay manera de tenerlo, es decir, te costaría muchísimo tiempo y recursos humanos tener que tenerlo. ¿Está bien? Y eso genera ya un diálogo entre pues, la rutina diaria, ¿no? La operación diaria y la necesidad de ese indicador. Entonces, tenemos que verificar la disponibilidad de los datos. Y al hacer los despliegues de los métricos, yo recomendaría, pues hay que hacer la definición operacional del indicador. Darse cuenta si están disponibles o si es viable tenerlos y mantenerlos, es decir, que los pueda yo tener pues casi en tiempo real, ¿no? Es simple, es costo efectivo, se puede repetir. Y por último decir, bueno, ¿qué acciones hay que tomar para asegurar la disponibilidad de los datos? Porque mejor el dato no existe, no lo tengo, pero sí es viable tenerlo. Entonces, ¿qué tengo que hacer para poder tener esos datos a la mano con los cuales puedo generar otro tipo de acciones? Y así llegamos a las conclusiones del webinar de hoy. En mi experiencia, es muy importante, uno, conocer los diferentes tipos de indicadores y diferentes maneras de categorizarlos y relacionarlos. Hoy hablamos de 3 y en la parte 1 hablamos de otras maneras también. Pero la habilidad clave en todas las maneras de relacionar indicadores tiene que ver con una relación de causa y efecto. Es decir, si yo controlo estos indicadores, voy a tener estos efectos en otros indicadores. Porque de lo contrario, pues no tiene sentido estar midiendo y mejorando cosas. El tiempo prestado por la alta dirección y gerencia para desplegar los indicadores es un factor crucial. Es decir, siempre tienen tiempo de pedir reportes y de estar analizando reportes y hacer juntas de revisión de métricos, revisiones de negocio. Pero se le dedica muy poco tiempo por parte de la alta dirección y gerencia a realmente validar sus métricos, desplegarlos correctamente a por lo menos 3 niveles, ¿verdad? Y ayudar al sistema de métricos de una organización. Ahora, la alta dirección pudiera dedicarles horas y días completos para hacer estos despliegues, pero donde entra el cuello de botella es en los mandos intermedios. Entonces, un factor importante es el tiempo que se le va a permitir a los niveles intermedios, jefaturas, supervisores, coordinadores, superintendentes, para construir y alinear indicadores de la rutina diaria, es decir, de gerentes para arriba, su responsabilidad es desplegar objetivos y métricos estratégicos, y métricos nuevos, proyectos de inversión. Pero de medio para abajo, mucho del reto es poder traducir y alinear muy bien los indicadores que son de la rutina diaria del negocio. Pues bueno, este es el webinar del día de hoy. Ojalá puedan ver la parte 1 y podamos compartir juntos todo este conocimiento. Nos va a dar muchísimo gusto que nos compartas, que te suscribas a nuestros canales.